El oficialismo busca ahora la sanción de la ley para el aporte extraordinario de las grandes riquezas del país. Se entiende que va a alcanzar a menos de 10.000 personas. Incluso el propio presidente hoy habló en medios de comunicación al respecto y se refirió al tema como que no se trata de un impuesto, algo en lo que había hecho bastante pie la oposición de Juntos por el Cambio para negarse al tratamiento, no al tratamiento, pero para votar en contra en la Cámara Baja. Toda esta circunstancia lo que nos hace preguntar es si finalmente es un impuesto, si es constitucional o es inconstitucional, como decía el presidente de la Nación hoy en distintas declaraciones. Vamos a analizar los argumentos de un lado y del otro, teniendo en cuenta también que se vuelve a poner sobre el tapete una y otra vez el tema de la vacuna. El presidente también salió a hablar de un proceso de vacunación en nuestro país, hablando de que la vacuna Sputnik V, la vacuna que se dice la vacuna rusa, va a llegar en diciembre y el resto entrarían entre enero, febrero y marzo del año que viene. El próximo lunes el presidente de la Nación va a estar en reunión para ver cómo van a tener el armado de vacunación en todo el país. Se espera que al menos a las personas que son trabajadores esenciales de la salud, los policías y la población de mayor riesgo puedan ser los primeros en vacunarse. Toda esta circunstancia también envuelta en la crisis económica que acarrea muchos de los valores sociales con bastantes pocas perspectivas para el año que viene. Bueno, hoy estamos nuevamente como en la cuarentena, la vieja cuarentena con Facundo solos aquí, pero bueno, vamos a llevarles toda la información y también el análisis. Les veníamos comentando ya desde el día de ayer cómo el Congreso de la Nación está bastante activo. Se aprobó en la Cámara de Diputados lo que es llamado el impuesto a la riqueza por algunos y un aporte extraordinario para otros. Esto abre el debate de si es constitucional o inconstitucional. El presidente hoy lo defendió y dijo que no se trata de un impuesto, que es constitucional y es un argumento contrario al que venía exponiendo Juntos por el Cambio. Y obviamente se apoya en que es un aporte por única vez extraordinario. Lo cierto, hoy estuve hablando con distintos especialistas contables y en muchos casos me hablaban de que quizás el número de personas que sean alcanzados por este impuesto sea mayor al que se estimaba inicialmente. Estas 9.300 personas que se mencionaban ayer en el recinto quizás terminen siendo unas cuantas más, pero más adelante después te voy a contar en detalle, digamos, quién va a pagar en definitiva este impuesto o aporte extraordinario. Dale, el argumento principal del gobierno nacional es tratar de tener ese tipo de recaudación para afrontar, entre otras cosas, las situaciones de crisis que trajo la pandemia a nuestro país. Por eso hablan incluso en el título del proyecto para morigerar los efectos de la pandemia. Muchos de ellos lo que viene a poner en relieve es la grave situación crítica que tenemos a nivel social. Son, como mencionamos siempre con Facundo también desde este programa, problemas estructurales que se vienen acarreando en nuestro país, que están agravados por la pandemia de coronavirus y que por supuesto en esto más muchísimos meses de freno económico y toda la circunstancia del trabajo informal que empujó a las personas de ciertos niveles sociales a tener mayor vulnerabilidad, esto también trajo la gran necesidad de que el Estado esté más presente, más fuerte, en su momento emitir dinero, que es lo mismo que hicieron todos los países del mundo para tratar de tener ayudas económicas como lo fue el IFE, pero ya anticiparon que el IFE 4 no sale. No va a correr el IFE 4, por eso el gobierno también prepara una batería de asistencias o beneficios que compensen esa caída del IFE, pero que también les permita ir hacia un ajuste fiscal, del cual no quieren hablar, pero es evidente que si el costo del IFE era 90.000 millones de pesos mensuales y los beneficios que se anunciaron hasta el momento no superan ni siquiera los 20.000 millones, hay ahí un ajuste claro en torno al costo fiscal que tienen estas medidas, después de lo que fue un año, como bien decías,
donde se emitieron casi 2 billones de pesos para justamente sortear la crisis, y aparece este impuesto extraordinario donde espera recaudar solo 300.000 millones. Es decir, no viene a resolver ese problema, sino solamente a hacer un aporte extraordinario. El anuncio de la falta de un IFE 4, por supuesto, puso la discusión de las personas que van a dejar de recibirlo. Inmediatamente entonces hubo un trabajo por parte del Ministerio de Desarrollo Social para tratar de volver a algunos planes que ya tenían, como la tarjeta alimentar, que se va a expandir, y otras herramientas y otro tipo de planes que puedan asistir principalmente a los jóvenes y a los adultos que están sin trabajo. Porque la informalidad, que esto es algo que también mencionamos siempre con Facundo, es muy alta en nuestro país y empujó también a estas personas que hacían changuitas y demás a tener, no tener ningún tipo de ingreso. Exactamente, estamos hablando de que en el año se perdieron prácticamente 4 millones de puestos de trabajo y la inmensa mayoría de esas pérdidas se dio en el sector informal. De hecho, se dieron 9 millones de estos ingresos familiares de emergencia, pero fueron solicitados por casi 12 millones de argentinos, estos famosos IFE que se pagaron durante 3 meses, y eso habla a las claras de la enorme magnitud que tiene esta crisis también para el mercado laboral. Si uno tiene que analizar, tiene que ponerse a pensar cómo hacer equilibrio, ¿no? Por un lado, entre las grandes necesidades sociales que tiene nuestro país, por el otro, la gran necesidad de poner en acción la Argentina productiva, que nunca se termina de dar en entre ese tipo de maquinaria, por el otro, resolver el tema de la deuda, porque el anuncio de este IFE 4 que no se va a dar tiene como contexto a la misión del Fondo Monetario Internacional en nuestro país. Pero otro de los sectores también muy vulnerables en la Argentina es el de los jubilados, principalmente porque los que cobran la mínima cobran de verdad muy poco dinero y no les alcanza apenas para pagar algunos medicamentos. Cuando inició su gobierno, Alberto Fernández dio por echado la fórmula anterior que había instaurado Mauricio Macri y los aumentos se fueron realizando por decreto. La circunstancia ahora está en miras una nueva fórmula jubilatoria, pero lo importante es ver qué es lo que va a suceder. Hoy, después del presidente lo anunciase a la mañana también por algunos medios sobre un aumento a jubilados, finalmente se dio una conferencia de prensa entre la titular de ANSES, Fernanda Raberta, que esto decía. La decisión del presidente fue asumir el compromiso que había, de alguna manera, con su palabra, empeñado con cada jubilado y cada jubilada de la Argentina, que era protegerlos, cuidarlos. Y protegerlos y cuidarlos en materia de salud en tiempos de pandemia también fue un esfuerzo, pero también había que cuidarlos en términos de ingresos, en términos económicos. Raberta estaba acompañada del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en esa conferencia de prensa. Se terminó entonces de anunciar el aumento a los jubilados. La mínima pasa ahora a más de 19.000 pesos, 19.035, ¿no? 19.035 es el monto exactamente que queda la mínima, que van a cobrar prácticamente 7 de cada 10 jubilados en la Argentina. Tengan en cuenta que en la Argentina hay casi 6 millones de jubilados y pensionados. 1 millón cobran dos jubilaciones, digamos, cobran una jubilación y una pensión. Obviamente, 7 de cada 10 que cobran la mínima, cuando la canasta básica para un jubilado se estima en 48.000 pesos, está muy lejos, digamos, el monto. De hecho, técnicamente este aumento del 5% significan 900 pesos más por mes a partir de diciembre para los jubilados de la mínima en la República Argentina. Veníamos mencionando entonces el universo de situaciones críticas sociales que tiene que afrontar nuestro país, entre cuales están la población más vulnerable y también los jubilados, como mencionábamos, con diferentes anuncios y puesta en marcha de distintos programas sociales. Daniel Arroyo es ministro de Desarrollo Social de la Nación. Ministro, buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches y un gran gusto. Encantada. En principio, tratar de ver cuáles son esos programas que ustedes fueron anunciando para paliar la falta de un IFE 4. El IFE, que tuvo 3 pagos, ha incluido 9 millones de argentinos. Una parte de esos argentinos lograron reingresar al mercado laboral porque se abrieron sus actividades, porque se reactivaron algunas áreas, y otra parte importante de los argentinos no lo lograron. Siguen estando con muchas dificultades en lo que tiene que ver con el trabajo. Esencialmente 2 situaciones.
los jóvenes de 18 a 29 años, que la tenían ya muy complicada antes de la pandemia y que claramente se ha puesto muy difícil para encontrar trabajo, y las personas que no recuperaron ingreso, porque se quedaron sin trabajo, los que llamamos los nuevos pobres en el marco de la pandemia, o porque es un jardinero que tenía 10 casas y recuperó 5, o una persona que es empleada doméstica, perdió un número de horas y no lo está recuperando, así que no han vuelto a recuperar el nivel de changas de actividad económica que tenían antes. Sobre esta base nosotros pusimos en marcha 2 programas. Uno es potenciar inclusión joven para jóvenes de 18 a 29 años. Es una beca de 8.500 pesos de hasta 12 meses para llevar adelante proyectos que presentan los jóvenes, proyectos productivos o proyectos educativos o proyectos comunitarios. Se financian los proyectos, es decir, si alguien pone en marcha una panadería o una actividad productiva, se financia ese proceso por un lado, y por otro lado se lleva adelante una beca, va a tener una beca de hasta 12 meses de 8.500 pesos. Ministro, ¿a Y cuántas por otro personas lado, iría a alcanzar este plan? nosotros vamos a ir llegando por etapas hasta 1 millón de jóvenes, pero en realidad es un proceso donde van presentando los proyectos. Claro. Los jóvenes presentan proyectos, se evalúan y en función de eso se van incorporando. No es un plan social, es un programa que apunta a la reinserción laboral y apuntamos a que los jóvenes, mientras están en este proceso, terminen la escuela secundaria. El otro programa tiene que ver con potenciar trabajo. Las personas cobran la mitad del salario mínimo, que hoy es 9.400 pesos, y acompañamos la inserción laboral en la construcción, en la actividad textil, en la economía del cuidado, en el reciclado o en la producción de alimentos. Acompañamos el proceso de vínculo entre el apoyo del Estado, mitad del salario mínimo, y la vuelta al trabajo. Ministro, esta política social que usted está desarrollando con estos programas, ¿viene a tratar un poco de paliar esta circunstancia de ayuda social o plan social sin una retribución a cambio? Claro, nosotros entendemos que Sin generar trabajo, ¿no? Claro, la salida es el trabajo y entonces hay una contraprestación. Las personas que reciben un apoyo del Estado tienen que hacer alguna de estas 3 cosas: o trabajar, y cuando es la mitad del salario mínimo, 4 horas, o capacitarse en oficios, o completar la escuela secundaria. Esas son las 3 contraprestaciones. Apuntamos básicamente a completar ingresos. Si la persona contrapresta 4 horas, ya está. Si lo hace más tiempo, tiene que completarle el ingreso. Es decir, si trabaja en una cooperativa o en un municipio llevando adelante obra pública y trabajan más tiempo, tienen que completarle el ingreso. Lo mismo el sector privado. Si alguien una prepaga, una obra social, completa, le contrata a una persona que tiene el programa Potenciar Trabajo, sigue cobrando esa mitad del salario mínimo, y quien lo contrata tiene que completarle el ingreso por lo menos hasta llegar a eso, al salario mínimo. Ministro, usted antes de ejercer ahora en este gobierno su función, siempre fue un analista experto en lo que es la pobreza en la Argentina. La pregunta es cómo van a llegar a todo este universo de personas, siendo que usted conoce bien que hay sectores muy vulnerables que quizás no tienen acceso a esta información de forma tan directa o tan inmediata. Sí, eso está claro. Por eso, más allá de la página web del Ministerio y de los mecanismos para que las personas se incorporen, trabajamos acá con todas las provincias y todos los 2.200 municipios del país. Esto es bien de abajo hacia arriba. Se crea una unidad de gestión en cada provincia y en cada municipio y se pone en marcha esta línea de trabajo. Nosotros creemos claramente que lo masivo es de abajo hacia arriba, y por eso la información y los proyectos se evalúan y se ponen en marcha en cada una de las provincias y los municipios. Técnicamente, el plan Potenciar Trabajo se llama de Desarrollo Local e Inclusión Productiva. Nosotros creemos que la Argentina se reconstruye de abajo hacia arriba y que la información, el conocimiento, lo que hay que hacer en cada región, están en los que viven en cada lugar del país, en cada uno de los 2.200 municipios. Sí, ministro, recién mencionábamos el último aumento que se dio por decreto para los jubilados del 5%, y si bien es verdad que justamente las personas que están en la tercera edad son las que menos, digamos, están debajo de la línea de pobreza si medimos por edades, es cierto que con 19.035 pesos es muy difícil vivir dignamente en la Argentina. Me pregunto si tienen algún plan desde el Ministerio para generar cierta asistencia a justamente los casi, si no tengo mal la cifra, 4 millones de jubilados que están justamente en la mínima. Sí, está claro. Lo que se ha hecho es un anuncio de un aumento para que los jubilados, en su mayoría, más del 75% de los jubilados,
no pierdan con la inflación este año. Está claro que están en una situación muy crítica, que tienen un ingreso, sobre todo quienes cobran la mínima, son más de 4 millones de jubilados, en una situación muy complicada, en un contexto donde además están aumentando los alimentos, que ese es parte del problema. Ahora se está discutiendo una nueva fórmula, se va a debatir una nueva fórmula que tiene que comenzar a partir de marzo. Hay una propuesta del gobierno que ha funcionado en otro momento y que apunta a que el ingreso, de la movilidad, lo que va adecuándose 2 veces al año para el ingreso de los jubilados, sea una combinación de la recaudación que tiene el ANSES y de cómo evolucionan los salarios. Ha sido una fórmula que objetivamente ha mejorado en varios años los ingresos de los jubilados. Sin duda, los jubilados están entre los que tienen más dificultades en nuestro país. Más allá de los ingresos y de la política jubilatoria, nosotros tenemos varios programas para los adultos mayores que tienen que ver con distintos tipos de apoyo. De mí depende la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Una parte de eso que habla de familia son programas para adultos mayores en distintos planos que no tienen que ver con el tema de los ingresos. Ahora, ministro, algo que yo veo con bastante preocupación, dado que se empiezan a relajar un poco algunas medidas de seguridad en cuanto a la pandemia de coronavirus en nuestro país, principalmente en aquellos distritos donde empieza a morigerar la cantidad de contagios, es la falta de información en algunos sectores para continuar con un mínimo de alerta de usar el barbijo, mantener la distancia, usar el alcohol en gel y demás. Ustedes que tienen tanta llegada a algunos sectores y un trabajo muy mancomunado también con organizaciones sociales, ¿tienen pensado hacer algún tipo de campaña de comunicación o una campaña un poco más agresiva, pero no en términos ni visuales ni verbales, sino como más abundante en este sentido? Sí, primero yo coincido exactamente con esa preocupación, verdaderamente. Acá hay que mantener los cuidados, hay que mantener la distancia. Estamos en el medio de una pandemia, donde claramente en algunas regiones del país la situación ha mejorado un poco, porque estamos en el medio de una pandemia, en una situación verdaderamente crítica. Sí vamos a plantear una campaña comunicacional que tiene que ver con el no relajamiento, que tiene que ver con evitar esta idea del supuesto de que en el verano todo se hace más fácil. Y de que ya fue. Y no hay... Claro, exactamente. En eso sí yo confío mucho, también en la comunicación local, más allá de los medios de comunicación más generales, en la comunicación local que se puede hacer, sí, claramente. No, principalmente se lo cuento porque después trascendieron o van trascendiendo algunas fiestas clandestinas en la calle, en determinados distritos o del interior del país o de la provincia y demás, donde sé que quizás las organizaciones sociales tienen mucha llegada y hay una comunicación como más directa. Poner un poco el foco en eso porque después paliar la situación social que agrava la pandemia es muy compleja para el Estado. Sí, absolutamente, coincido absolutamente, vamos en esa línea. En realidad lo que hay son como muchas referencias, en el sentido, yo confío mucho en la comunicación, en los referentes, los que tienen legitimidad, el cura o el pastor o la maestra del lugar o el profe del lugar o el que está en el club de barrios. Digo, tenemos que fortalecer esa comunicación también a nivel local, plantear la idea de que esto no ha terminado y estamos en el medio de una pandemia. De hecho, tenemos un número de casos bien importantes en la Argentina permanentemente. Hoy se informaron más de 10.000 casos nuevamente. Y evitar esta idea de que a medida que la temperatura va subiendo, se va resolviendo el problema. Sí, tenemos mucho que hacer ahí en todos los planos. Yo he tenido coronavirus, he sido de los que han tenido síntomas leves, solamente algunos días de fiebre y no mucho más. Pero la verdad es que no es fácil, es complejo y tampoco hay que seguir con esa creencia de que no les pasa a los jóvenes, que es un tema de las personas mayores. He estado en mucho contacto con jóvenes que realmente lo han tenido muy difícil. Hay que ser muy cuidadosos, hay que mantener la distancia sin lugar a dudas. Facu. Sí, ministro, usted había mencionado en algún momento del año la posibilidad de que Argentina avance hacia un ingreso universal ciudadano. Me pregunto, en base a todo lo que es el debate también por este ajuste, que quizás no quieren llamar ajuste, de cara a lo que es el 2021 y el presupuesto, no está contemplado. ¿Y en qué quedó, digamos, esa iniciativa que usted mencionó hace un par de meses? Yo creo claramente que la Argentina tiene que ir a un ingreso universal ciudadano, que es un ingreso de base para gran parte de la población. Pues no es que lo creo yo, lo plantea la CEPAL, lo plantea Naciones Unidas,
lo está llevando adelante Alemania, lo está llevando adelante España y varios países de América Latina. Yo hablo con todos los ministros y ministras de América Latina, está ese debate. Está claro que hoy no hay condiciones fiscales, no hay condiciones económicas para hacerlo y por eso tenemos que ir a avanzar con distintas líneas como el caso del plan Potenciar Trabajo. Pero sí, a mi modo de ver, ese es un punto clave. Es evidente que no hay condiciones económicas para llevarlo adelante hoy, pero en la medida que haya recuperación de la actividad económica, tenemos que hacer cambios estructurales más profundos en la política social. Para mí ese es uno muy determinante. Ministro, me dice la producción que tenemos que cortar, pero si a usted no le molesta y me otorga 2 preguntas, va a ser un placer para mí. ¿Puedo? Sí, por supuesto, sí. Muchas gracias, muchas gracias. No, en principio preguntarle porque históricamente en nuestro país los últimos meses del año traen cierta irritabilidad social, producto del cansancio, de las crisis constantes, de los problemas que siempre hay en nuestro país, sea quien gobierne. Me gustaría saber usted qué opina, que estamos ya a fin de año y que se viene a diciembre, si va a haber algún tipo de chance de conflicto social. No hay condiciones para un conflicto social en Argentina y no hay ánimo en la sociedad para un conflicto social. Sí es evidente que es un año durísimo, de mucha gente que la pasa mal, de mucha gente que está angustiada. Yo convivo con el dolor todo el tiempo y veo tantas situaciones tan críticas. Diciembre siempre es un mes donde todos reflexionamos, sacamos cuentas, nos miramos frente al espejo, vemos cómo nos fue y objetivamente es un mes donde mucha gente, es un año en el que muchísima gente, una pandemia de características únicas, mucha gente la ha pasado mal. Pero hay un ánimo de reconstrucción, hay un ánimo de trabajo, no hay grieta en los barrios, En los barrios uno va y hay un cura, un pastor, dirigentes sociales los más diversos, gente del barrio poniéndole el cuerpo, todos muy preocupados por el tema alimentario hasta acá y en el último mes y medio preocupados en ver cómo se recupera el trabajo. Hay un cierto rebote. Hoy hay 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Ha bajado un poco la cantidad de gente que reclama asistencia alimentaria, básicamente porque hay más changas de construcción y de textil. Yo diría que en un contexto muy difícil no hay condiciones para un conflicto social, no hay ánimo en la sociedad para eso y todos tenemos que acompañar este proceso de reconstrucción. Bueno, y para cumplir con usted, una sola me queda nada más, dado que en el Congreso de la Nación se espera el tratamiento en el Senado del aporte extraordinario a las grandes fortunas, o lo que algunos lo llaman un impuesto a las fortunas en nuestro país. ¿Cuál es el análisis que hace de todo esto y si ve que es realmente necesario? ¿Cómo lo van a manejar ustedes desde el Ministerio? Me parece que es de toda justicia. Se está hablando de un aporte por única vez, un aporte extraordinario a las personas que tienen un patrimonio mayor a los 200 millones de pesos en Argentina. Son cerca de 10.000 personas de un país que tiene 45 millones de habitantes. Es un contexto único, verdaderamente. La caída de la economía mundial y en la Argentina ha sido brutal. En este contexto único, creo que es de toda justicia. Una parte de ese aporte va a ir el 15% al RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, que es una tarea que tengo yo desde hace 15 días, que es urbanizar villas, barrios y asentamientos, ir de a 400 barrios por año urbanizando. Urbanizar es abrir calle, es espacio público, es piso de material, es el derecho al hábitat, pero también es un gran plan de trabajo, es un montón de gente trabajando. Una parte va a ir al RENAVAP, que nosotros creemos que es uno de los ejes centrales de recuperación, no solo de mejora del hábitat y de llevar a los argentinos a estar en el siglo XIX, sin agua, sin servicios básicos, al siglo XXI, sino que también es un gran plan de trabajo. No, absolutamente. Y calidad de vida para las personas, que tiene que haber para todos los argentinos. Ministro, le agradezco mucho que nos haya atendido. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Que tenga usted buenas noches. Bueno, varias definiciones que dio el ministro, me quedo con la parte social, vamos a oír ahora la económica también, Facundo, pero que cuando dijo que no había grieta en los barrios, ¿no? en esta llegada de fin de año, donde un año bastante especial y donde se ponderó tanto, ¿no? Cuando uno habla con las organizaciones sociales, dice hay gente nueva que nunca había venido por un plato de comida y en esta cuarentena o en esta circunstancia de este año tan particular se acercó y empezó a venir hasta con timidez. Bueno, esas realidades tan duras que tiene nuestro país, los datos de UNICEF que hablan de una pobreza de más del 50 y pico % en los niños principalmente. Bueno, toda esta circunstancia podría llegarse a pensar de que puede haber algún tipo de conflicto social. El ministro dijo que lo descarta, que no hay ánimos y que no ve grietas en los barrios populares. Sí, no, me pregunto igualmente cuándo va a recuperarse la situación económica que ya venía muy mal.
hay pronósticos de que incluso en el resto del mandato de Alberto Fernández no vamos a estar en la misma situación que previo a la pandemia, o que vamos a alcanzar el mismo nivel de febrero en el año 2023. En el mientras tanto, tenemos a la mitad de la población en la pobreza y, como bien decías, que es una pregunta que quedó pendiente para Arroyo, ¿qué pasa con los menores de 14 años, que son el futuro de la Argentina, y tenés a 6 de cada 10 viviendo en la pobreza y en un contexto, la verdad, sin infraestructura, con un nivel de escolaridad también en debate, porque es un año en donde prácticamente no tuvieron clases? Es un debate que no se termina de resolver en la Argentina, de estos problemas estructurales de los cuales hablamos todo el tiempo, porque se habla mucho de los problemas de corto plazo, los coyunturales, pero no de resolver estas cuestiones estructurales de la Argentina. Y los anuncios, ¿no?, de los planes de los que habló el ministro acá recién con nosotros, ¿no?, de poner al servicio también un poco la actividad de aquellos jóvenes que necesitan encontrar un poco de emprendimientos, también de urbanizar algunos de los barrios más populares, de las villas de todo el país. Habló de 400 por año, me parece muy ambicioso en algún punto. Si tomamos en cuenta que se van a recaudar 307.000 millones de pesos con este impuesto extraordinario y un 15% va a estar destinado a la justamente urbanización de estos barrios, tenemos que estar hablando de 45.000 millones de pesos. Nosotros hicimos un informe, recordarás acá, sobre el déficit habitacional en la Argentina, y se requerían 10.000 millones de dólares por año durante una década para terminar con el déficit. En este caso estamos hablando de 45.000 millones de pesos en total. Tomes el tipo de cambio que quieras. Claro. Estamos hablando de muchísimo menos dinero a disposición, y si hablamos de urbanizar barrios, 400 por año, evidentemente es mucho menos también de los miles que hay repartidos por todo el país, asentamientos donde viven millones y millones de argentinos. Siempre sea cual sea el gobierno de turno, es auspicioso este tipo de planes, pero también hay que ver cómo se dan, en qué tiempo se dan, porque uno se entusiasma bastante y quizás llevan tiempo también implementarlos. No veamos el resultado en 2 meses. Lógicamente, esto va a llevar años, obviamente, pero llama la atención que siempre los planes, digamos, y los montos que se destinan a este tipo de planes son visiblemente insuficientes desde el inicio, y después está muy bien, como vos decías, el tema de la aplicación, de cómo se ejecutan esos planes en el tiempo, quiénes terminan trabajando en esas obras y qué repercusión termina teniendo para las familias que viven en estos barrios vulnerables. Bueno, vamos a ir un corte y al regreso vamos a seguir ampliando acerca del alcance de este aporte extraordinario a las grandes fortunas con Facundo, y vamos a seguir analizando esto que nos preguntamos en la venta, ¿no? ¿Qué es lo que sucede si es un proyecto constitucional, como dice el presidente de la Nación, de que no se trata de un impuesto, o inconstitucional, como argumenta Juntos por el Cambio? Ya venimos. El próximo